Dos, tres. Hola, hola, hola a todos. Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás, Ismael Soto? Muy bien, muy bien. Pero hoy el invitado eres tú, así que tengo que comentar a los oyentes, a los youtuber videntes, que te entrevistamos a ti porque acabas de sacar un libro con la editorial, Ediciones Camelot. Correcto. Un libro muy, muy interesante que se titula No sigas al rebaño, historias inspiradoras para vivir tu vida. Eso es. Y, hoy me encargo yo de entrevistarte a ti, Elías, así que Venga. sobre este libro. Creo que es un libro muy interesante, muy inspirador. Si yo tuviera un peque, un adolescente, le regalaría este libro seguro. Creo que es muy interesante porque además las personas a las que entrevistas y sobre las que construyes el libro, aparte de los capítulos que dedicas a reflexionar sobre tu vida pasada, pues son, como decía, muy, muy interesantes e inspiradores. Vamos a empezar por el final. Venga. Es el último párrafo del libro. Pones una frase de Robert Louis Stevenson: Ujú. ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única finalidad de la vida. ¿Estás de acuerdo? Sí, una frase que recuerdo haber pronunciado en el discurso de graduación ahora se llama graduación a todo, ¿no? Pero el discurso con el que cerraba la etapa, digamos, escolar, ¿no? A los 18 años. En aquella ocasión, pues me tocó a mí hablar al final. Yo creo que, porque de aquella igual ya tenía estas dotes de podcaster, aunque ese género en aquella época todavía no existiera, pero bueno, yo creo que un poco era la frase con la que quería resumir aquellos años de colegio, ¿no? De etapa escolar, después de pues casi 18 años en la misma institución, y dar un poco el salto a lo que era la vida adulta, entre comillas, ¿no? O sin comillas, porque la mayoría de mis compañeros estábamos cumpliendo 18 ese año. Y ha sido una frase que en diferentes momentos de mi vida me ha acompañado, y yo creo que merecía también cerrar este libro un poco como homenaje a aquella época y también pues como inspiración, ¿no? Como tú bien decías, pues para ver un poco realmente cuál es la finalidad y el propósito de la vida, que eso da para otro libro, casi para otra vida, ¿no? En buscar el propósito de tu vida casi te lleva una vida entera. Pero bueno, yo creo que todos debemos de buscar eso que nos mueve, que nos motiva y que nos hace, en definitiva, pues estar vivos. Ujú. En una vida que desde el principio pues se nos obliga a tomar decisiones, tal vez para las que no estamos preparados. Reflexionando un poco, cuando leía el libro, pensaba que, en cierta manera, la mayoría de nuestras decisiones más importantes pues son decisiones para las que no estamos preparados, ¿no? Y eso es lo gracioso o lo dramático de la, de la, de la cuestión, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, comienzas el libro hablando de tus primeros años, de cuando pasas de la escuela a la universidad, ¿no? Y ahí, bueno, hay una reflexión clave que es: ¿estamos preparados para elegir tan jóvenes, digamos, que los primeros pasos del rumbo de nuestra vida? Como tú bien dices, lo que al principio del libro, pues hablamos de decisiones y de elecciones, ¿no? Que creo que es un capítulo que te sirve un poco para enmarcar la diferencia entre decidir y elegir, ¿no? Y realmente lo que es, que tampoco vamos a pararnos aquí en esto, pero yo creo que hay esas dos formas de tomarlo, ¿no? El elegir realmente es lo que tú quieres hacer, y decidir es entre lo que puedes o te presentan encima de la mesa. Pero es cierto que en ese sentido la decisión o la elección, como tú bien dices, siempre está llena de riesgo, ¿no? Y eso es en realidad lo que hace que sea ese ejercicio, ¿no? Hay una frase de un profesor que recordarás nuestro, Roberto García Castro, en un libro que menciono también en este libro, que es, en inglés Simplify, Wonderful Decisions, simplifica, toma decisiones maravillosas, que básicamente dice que una decisión sin incertidumbre pues es simplemente pues un simulacro, ¿no? Es una trivialidad, un mero ejercicio computacional, y realmente es así, ¿no? Toda decisión tiene riesgo. Lo que pasa que yo creo que, como tú decías, cuando tenemos 17, 18, bueno, somos adolescentes, nos empujan un poco al abismo
porque realmente es lo que toca, ¿no? La vida en ese momento de repente se vuelve, se concentra, ¿no? Pasas muchos años sin tener prácticamente ninguna responsabilidad y en ese momento tienes que tomar una decisión y es qué voy a estudiar o qué no voy a estudiar o qué voy a hacer con mi vida. Y yo creo que en la mayoría de los casos tenemos muy, muy poca información, ¿no? Tenemos una vaga idea de lo que haremos si estudiamos una determinada cosa, o tenemos una percepción porque alguien nos ha contado, porque tenemos un familiar, pues no sé, quien tenga hermanos, su padre, su madre, su tío, un amigo. Pero realmente creo que te obligan a tomar un camino en un momento de tu vida en el que realmente no estás preparado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde para mí empezó un poco este problema, entre comillas, que no está el problema, simplemente pues es algo que reflexionas con el paso del tiempo y dices, me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Y como tú decías antes también, pues si tienes un adolescente o un joven cerca de ti, yo creo que es importante intentar inculcarle algo, ¿no? Realmente creo que otro de los puntos en los que fallamos es en dar a los jóvenes esa libertad mal entendida, ¿no? Porque al final la libertad está muy bien, pero creo que es un destino y no un camino. Y tú eres libre realmente cuando tienes suficiente información, pero no eres libre para tomar decisiones para las que no estás preparado, ¿no? Está claro que aquí hay un fallo, o por lo menos había en mi época. Y ahondando en esto, ¿qué consideras que pueden hacer un poco mejor los padres? Y también, ¿qué se podría hacer desde el punto de vista del sistema para que de verdad pudiéramos discernir entre eso de elegir o decidir, ¿no? Hmm. Hay ejemplos de otros países, por ejemplo, en Suiza, ¿no? La gente, bueno, tiene la mili, luego se va de viaje, luego a lo mejor prueban un trabajo, luego al final acaban empezando la universidad a los 25 años, muchos de ellos, cuando de verdad entienden un poco qué les gusta, ¿no? Hmm. Pero no sé cuáles son tus reflexiones acerca de esto. Realmente, una de las protagonistas del libro, porque bueno, son 20 y pico personas con las que hablo en total, ¿no? Para llegar a terminar esta obra. Y una de las personas que es Sonia, pues tiene uno de sus proyectos, se llama Wave Cup. Es como, pues, no, una conjunción, ¿no? Pero como realmente ella trabaja con adolescentes que no saben lo que quieren hacer, ¿no? Y es bastante razonable, ¿no? Y yo me sentía también un poco en esa posición. Yo creo que lo primero y no me voy a poner aquí en el papel de educador porque no lo soy, pero creo que tenemos que darles espacio también, ¿no? Para que sepan que esa decisión, esa elección que van a llevar a cabo no les va a marcar para toda la vida. En la vida, pues si tienes la suerte de vivir los años que la mayoría de la gente vive, pues tienes mucho tiempo para tomar otros caminos, puedes cambiar, pero sobre todo que intentemos inculcar a los jóvenes algunos valores que son básicos y que creo que se dan por hechos y que luego con el paso de los años pues acabas echando en falta, ¿no? Pero hay algunas cosas que deberían de ser básicas más allá de un trabajo, unos estudios, y yo creo que eso se da por hecho y los jóvenes yo creo que empezamos, los jóvenes como yo me refiero en su momento, empezamos un poco pues sin unos buenos cimientos, ¿no? Y te aventuras en un mundo pues universitario, en mi caso, laboral también, sin esos buenos cimientos y al final yo creo que acabas echando en falta pues haber tenido más contacto con lo que vas a hacer, pero también como tú decías, ¿no? Saber que no hace falta empezar a estudiar a los 18, que la vida es larga, que puedes hacer otras cosas y que esas experiencias fuera del mundo académico probablemente te van a dar más herramientas para el futuro de las que la mayoría de la gente piensa. Hablabas de Mónica García. Hmm. Ella cambió, digamos, su vida, ¿no? De Silicon Valley al coaching, de la tecnología al coaching, pero claro, también es un entorno más flexible. No sé si hay algunos aprendizajes, algunas cosas que podamos extrapolar o intentar aplicar en lo que es el entorno español. La verdad es que la historia de Mónica es bonita porque ella se dedicó, estudió físicas, que es una carrera pues muy exigente, y después trabajó en Reino Unido, en Estados Unidos, en Silicon Valley, como decías tú, y en un momento de su vida en el que estaba en un proceso de transformación personal, pues se dio cuenta de que realmente aquello no era lo que le gustaba y que había llegado allí un poco forzada pues por sus padres, ¿no? Por su familia, lo cual, pues en cierto modo, eh, refleja también lo difícil que es criar, ¿no? A tus hijos, porque fíjate, le empujas a hacer una carrera de físicas
en el buen sentido lo digo, y la termina, consigue un buen trabajo, con un buen salario, en probablemente pues la zona del mundo pues más competitiva, ¿no? De donde más, no solamente donde hay más salarios más elevados, sino que están pues los mejores profesionales, ¿no? En según qué ámbitos. Y aún así, pues esa persona siente que eso no es lo que realmente le había gustado, ¿no? Es muy complejo, no solamente criar un hijo, sino vivir, pero en cierto modo yo creo que todos tenemos derecho a replantearnos y preguntarnos en algún momento de nuestra vida, sea con 18, sea con 38, o sea con 58, si realmente lo que estamos haciendo es lo que está alineado con nuestros valores, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la clave. Evidentemente, pues todo suma, todo sirve, pero hay que intentar hablar mucho con los jóvenes y intentar entender qué es lo que realmente quieren hacer en la vida más allá del trabajo, porque a lo mejor, y esto es quizás para otra conversación, a lo mejor tu pasión no tiene por qué ser tu trabajo, ¿no? Que es, yo creo Mm. que otro error habitual. Sí, sí, seguramente, seguramente. Muy interesante, Elías. ¿Y cómo conseguimos eh, implantar en nosotros mismos también y luego la gente que nos rodea o de las que somos responsables esa fortaleza mental para un poco escapar de la prisión del sistema? Y cuando digo el sistema, Hmm. nuestro entorno también, ¿no? De las expectativas de personas que, en el peor de los casos, en el mejor tienen un verdadero interés, un verdadero amor útil hacia nosotros, y en el peor de los casos están proyectando frustraciones de su vida que no pudieron cumplir y quieren verlas cumplidas en nosotros, ¿no? Hay un capítulo en el libro que es de transición, es el capítulo 11, si no recuerdo mal, en el que hablamos de las recompensas, ¿no? Lo titulo Las recompensas, esas grandes enemigas. Y hago una analogía entre, bueno, entre lo que es el machine learning, el teenage learning que hablo yo, de cómo educamos a nuestros adolescentes, ¿no? Porque al final es pues un poco parecido, ¿no? Estamos intentando educar una máquina para que consiga unos resultados que, como tú decías, pueden estar basados pues en nuestras frustraciones pasadas, en nuestras ambiciones que no pudimos cumplir, o simplemente pues en el amor puro que sentimos por nuestros hijos o por nuestros familiares o la persona en cuestión, ¿no? O el adolescente en cuestión. Pero yo creo que una de las claves, por lo menos bajo mi perspectiva y bajo mi experiencia, es intentar separar el concepto de recompensa y llevártelo a largo plazo, ¿no? Muchas de las decisiones que tomamos o muchas de las elecciones que hacemos están basadas en recompensas muy a corto plazo, y esto no está, no lo he tocado tanto en el libro porque probablemente sea objeto de otro, pero es uno de los grandes, para mí, problemas de nuestra sociedad actual, ¿no? La inmediatez de todas las recompensas y el querer conseguir las cosas muy a corto plazo. Hay una generación que puede ser la nuestra, Isma, o incluso la de gente que tiene 10 o 15 años más, que ha tenido una infancia, quien la ha tenido, no estoy generalizando, pero hay mucha gente que ha tenido una infancia y una adolescencia muy cómoda, en la que no nos ha faltado de nada en el sentido material o en el sentido, pues hemos tenido educación, hemos tenido alimentación, hemos viajado, hemos hecho un montón de cosas. Y realmente cuando afrontamos la vida adulta, pues hay que replantearse un poco qué esperamos, ¿no? De esa etapa adulta, algo que probablemente, pues en su momento, seguramente yo no hice y probablemente mucha gente que nos esté escuchando tampoco. Aquí es donde tenemos que recalibrar un poco cuál es nuestro objetivo, qué queremos conseguir y no dejarnos llevar por esas recompensas a corto plazo con las cuales yo personalmente he crecido, ¿no? El quiero esto, pues venga, en un mes lo tengo, y empezar a pensar que las grandes cosas de la vida te van a llevar pues toda la vida y va a ser un trabajo en cierto modo inacabado, y ahí vas a dejar tu legado a tus hijos, a tu pareja, a la gente que te trascienda, ¿no? Y que te sobreviva. Y ese es, yo creo, el punto en el que mucha gente debemos cambiar, el empezar a pensar en el largo y no tanto en el corto, ¿no? Porque al final las cosas que obtienes en el corto plazo, bajo mi punto de vista, tienen menos valor que las que obtienes a largo. ¿Cómo llegamos a eso? Se habla mucho de autocontrol, pero supongo que también hay bastante de valores, bastante de esa cultura de trabajo. Sí, hay, hay bastante de valores y yo te diría el 90% de la ecuación son valores, ¿no? Hay un valor que hemos perdido
que obviamente yo respeto cada uno sus creencias, pero hay un valor religioso que es... La religión tiene una potencia, yo no lo toco en el libro, pero la religión tiene una potencia porque te inculca valores y esos valores te acompañan toda la vida. No hace falta ser creyente de ninguna confesión para tener esos valores, ni mucho menos. Pero es cierto que es algo que durante muchos siglos ha estado fijado, ¿no? Y si analizas realmente lo que las religiones enseñan o predican, muchas de las cosas no están relacionados con la existencia de un Dios, sino que están relacionados con tu propio desarrollo y tu propio crecimiento personal, por decir así, o cómo aportas tú a la comunidad o a la sociedad. Yo creo que los valores son fundamentales. Cuando somos jóvenes nos cuesta entender lo que son, nos estamos fijando más en otras cosas, nos estamos fijando más en lo material, en el dinero, en la fama, quien la persiga, en conseguir ciertas cosas. Y los valores en algunas familias existen, algunas personas los tienen muy presentes, pero creo que como sociedad en general aquí estamos fallando porque nos estamos dejando llevar por cosas que quizás no son las que nos van a dar esa sensación, no voy a decir felicidad porque no es esa la palabra, sino esa sensación de estar cumpliendo tu propósito. En tu libro, en No sigas al rebaño, hablas como has dicho, con muchas personas, ¿no? Hablas de experiencias de vida con músicos, con deportistas, aventureros. Y cuando lo leía, no sé, fíjate si está mencionada esa palabra, pero lo que yo sacaba como conclusión es que la valentía de perseguir lo que queremos ser es un acto diferencial para, para haber tenido esas vidas, ¿no? Esas aventuras, esos viajes del héroe, de la heroína, que muestras en tu libro, en búsqueda de lo que de verdad nos hace felices, de lo que de verdad queremos ser, de lo que de verdad, en lo que de verdad nos queremos convertir, ¿no? Hay la mayoría, no diré todos, pero la mayoría de los protagonistas hablamos de su trabajo y hablamos de lo que han conseguido a nivel profesional, pero yo cuando he hablado con ellos siempre han tenido su trabajo o su profesión como una forma de conseguir alinearlo, o sea, de conseguir alinear sus valores con la vida que tenían. Es cierto que en la mayoría de los casos hay éxitos profesionales, pero por encima de todo hay éxitos personales. Hay gente que no quería vivir de una determinada manera y gracias a ese trabajo o gracias a esa elección o gracias a ese cambio de país o gracias a esa aventura, como decías tú, han conseguido vivir de una manera coherente, por decirlo así, con sus valores. Pretender escribir un libro en el que contemos historias de personas que han conseguido alinear su vida con sus valores sin hablar del trabajo me parecía un poco iluso. Existirán ejemplos seguramente, ¿no? Pero creo que hoy en día el trabajo te da un soporte, un sustento económico básico, ¿no? Es fundamental. No podríamos hacer lo que hacemos si no tenemos ingresos. Pero también he querido ver la parte personal, ¿no? La gente que no solamente ha hecho eso por el dinero, porque la mayoría no tienen lo que llamaríamos mucho dinero. No es gente millonaria, ¿no? O súper exitosa en los negocios. Es gente, pues, normal, entre comillas, y cuando digo normal es, pues, que están en salarios medios de los países en los que viven, pero que destilan algo por encima de eso, ¿no? Que es el haber o el estar viviendo de acuerdo a sus valores. Y esa parte sí que creo importante inculcarla a los jóvenes, ¿no? Puedes ganar dinero, puedes pretender eso, pero que ese ganar dinero no te aleje de quién eres tú, porque el dinero es una manera muy fácil de compararse con otro, ¿no? Si tienes que comparar a dos personas, probablemente la más fácil sería la altura, ¿no? O la raza, pero pasando del aspecto puramente físico, bueno, ¿este cuánto gana? Pues este gana X por 2. Joder, pues este es mucho más exitoso. Creo que es peligroso hacer eso. De Porque al final. hecho, perdonarías. Sí, sí. Perdona. No. Dale, por De favor. hecho, para quien se aproxime a este libro y no crea que va a encontrar
el típico libro de situaciones de personas ultra exitosas, sino de personas que han sabido, bueno, perseguir sus sueños, sobreponerse a los contratiempos, encontrar algo que a lo mejor no era lo que ellos querían, pero que se acerca, ¿no? El ejemplo de Álvaro Beamonte con el golf, ¿no? Sí. Es bastante interesante, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco de él, Sí, pero no esperamos encontrar aquí súper triunfadores, ¿no? No es esto de vuélvete rico en no, un no, mes, en un año. No total. va de eso el libro va de, yo creo, un poco más de esos valores, ¿no? Que Sí. comentas. Álvaro es un buen ejemplo, muy bien traído por tu parte, porque es Álvaro es en su época adolescente, pues es esquiador, pero de repente tiene una lesión en la rodilla y tiene que abandonar el esquí y decide empezar a jugar al golf. Porque, bueno, él tenía un carácter y tiene un carácter competitivo y le gusta superarse más a sí mismo que a otros, ¿no? Pero sobre todo le gusta pues ponerse metas y intentar llegar a ellas. Empieza a jugar al golf, destaca a nivel nacional y cuando le pide a su padre si puede ir a estudiar a Estados Unidos, con una beca además, por una universidad en Georgia, si no recuerdo mal, su padre le dice que no le va a dar permiso para eso, como le dijo, un Beamonte nunca será profesional del golf. Y aquí arranca pues lo que podría ser la historia de un fracaso, ¿no? Si lo miras desde el otro punto de vista ¿no? Si comparamos a Álvaro con John Ram, pues Álvaro es un fracasado y todo lo contrario. Álvaro dedicó su vida o dedica su vida al deporte. Primero trabajaba en una multinacional con temas de patrocinio, después empieza a hacer estudios de golf, tiene estudios de greenkeeper, que es el que mantiene pues, en perfecto estado el campo, después es director de un campo de golf, ahora da clases de golf, es comentarista en Eurosport de clases de golf, de partidos de golf. Eh, Álvaro no es menos deportista que John Ram, a pesar de no haber ganado ningún major, ¿no? Pero evidentemente esto también se lo tenemos que decir a los jóvenes, ¿no? Si te gusta algo o si eres bueno en algo, no tiene por qué gustarte, ¿no? A Álvaro le gusta, pero habrá gente que haga un trabajo que no le gusta, pero que puede tener unos recursos o un tiempo o vivir en un sitio en el cual pueda hacer otras cosas que le guste. Al final a Álvaro le gusta el golf, le gusta pues dar clase, le gusta comentar partidos y como me decía él, ¿no? Cuando hablábamos, dice, al final las siguientes generaciones del golf han hecho lo que mi padre no me dejó hacer, que es irme a Estados Unidos, y John Ram es el mejor ejemplo, irme a estudiar allí, porque Estados Unidos es evidentemente pues, la potencia número uno en golf, pero a una distancia abismal, ¿no? Entonces, aquí hay un camino. Y hay otra historia también en este sentido, que es la de Natalia Quintanal, que fue una de las fundadoras de Nosotras, un grupo de indie pop, así de finales de los 90, principios de siglo. Y estas chicas eran 6 chicas, si no me equivoco, y llegaron ganaron un concurso de maquetas estas de grabar canciones. Una multinacional les editó, Sony BMG creo que era, esa multinacional les editó su primer disco y cuando se sentaron con ellos para hablar del segundo, pues les empezaron a decir que iban a ser las nuevas Mecano. Y la verdad es que las chicas se echaron para atrás, aquello no les gustaba y ni siquiera estar en la planta no sé cuántos de un edificio en Madrid con el presidente de la discográfica les hizo cambiar de opinión. Dijeron que no, se fueron cada uno a su casa, a su vida. Por encima de todo les gustaba la música y les gustaba tocar juntas y grabar a su estilo. Y yo reconozco que yo habría sido incapaz de decir que no a esa oferta, a pesar de que habría cambiado por completo lo que yo hubiera sentido, ¿no? Por la música. Y creo que Natale también nos enseña el valor de decir no y el vivir de una manera coherente, por más que te nuble pues, el dinero o la posible fama de ser pues, un grupo, de estar en el número uno, ¿no? De los 40, que es lo que les prometían a ellas. Qué importancia la coherencia y qué difícil, en nuestras vidas diarias también. Y Sí, no vamos aquí a ponernos de ejemplos de nada, ¿no? total. Y algo que también destila, no sigas al rebaño de un modo claro, es la importancia de los role models, también de la importancia de estar con gente que te hagan coaching, que sean mentores. ¿Cómo
¿Cómo has explorado esto en el libro? Comentabas antes, bueno, Mónica, que es coach. Al final del libro también hay varios protagonistas que se dedican de manera más o menos directa a ayudar a personas pues como yo, ¿no? A tomar mejores caminos o a tener más claros los valores. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Siempre hablamos, y aquí creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo importante que es tener esa ayuda psicológica que, que nos ayude, porque la vida pues es complicada, ¿no? Tenemos muchas aristas, hay que tomar pues eso, caminos que a veces no nos gustan, pero que nos llevan a otro sitio mejor. Y creo que todos tenemos muy claro, por lo menos ya en nuestra generación, que si te duele algo tienes que ir al médico. Pero creo que muy pocos tenemos claro que no tienes por qué saber cómo es tu estado mental o no tienes por qué tener claras tus ideas, no tienes por qué tener todo ordenado, ¿no? Y creo que esta ayuda psicológica, este coaching, este tener un mentor, este poder hablar de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, esto yo creo que es fundamental. No sé, hoy en día los jóvenes, no tengo jóvenes adolescentes tan cerca como para saberlo, pero vamos, ojalá sí que hayan cambiado o cambien eso, porque en nuestra época, y probablemente Isma tú también lo habrás sufrido, no era tan fácil hablar, ¿no? Bueno, te sentías como débil, te sentías como que no tenías la suficiente fortaleza para afrontar la vida, ¿no? Probablemente también el rol de ser hombre no ayudaba en ese momento. Y yo creo que aquí es muy importante tener esos mentores. Y más allá del apoyo cuando no estás bien o cuando estás bajo, creo que también tienes que tener ese rol del mentor cuando estás intentando crecer, ¿no? Alguien que te desbroce un poco el camino y que te enseñe, oye, si vas por aquí, esto va a ser así. Te lo puedo garantizar al 99%, ¿no? Porque al final la vida se repite, yo creo, para unos desde tiempos ya pues de los griegos. Y esto es algo que deberíamos de hacer más y que debería de alguna manera regularse en las empresas, en la comunidad, en la sociedad, para que todos podamos aprender de todos. Muy interesante, Elías. Pues no sigas al rebaño, historias inspiradoras para vivir tu vida. Ediciones Camelot, además un precio muy bueno, 200 hojas, una serie de historias increíbles. Elías, muchas gracias por estar aquí y compartir esto con nosotros. Gracias, Isma, por la oportunidad y a nuestros oyentes por este ratito. Pues nada, oye, a todos nuestros oyentes, que sepáis que nos podéis seguir en nuestro grupo de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, también en nuestro canal de YouTube. Y lo primero que tienen que hacer es ir a la editorial, Ediciones Camelot, o también próximamente en Amazon, si no ya, a Eso es. comprar este libro y leérselo ellos y también regalárselo a jóvenes que seguro que les va a ser muy, muy, muy útil. Gracias, Eso es, Elías. Isma. Gracias, Isma. Un abrazo. Un abrazo.